Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Eso, muy bien. Espero que se encuentren muy bien. Gracias a Dios, gracias a ese Dios maravilloso que nosotros tenemos vida, que tenemos salud, que podemos respirar, que tenemos esperanza, que tenemos fortaleza. Gracias a ese Dios en el cual nosotros creemos. Amén. Gracias le damos al Señor por nuestras familias, por todo lo que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a empezar, niños, a hablar acerca de uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Recordemos que estamos en los temas de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Vamos a hablar, niños. Señor, gracias te damos por tu gran misericordia y amor. Gracias te doy, Señor, porque hoy me permites escuchar el mensaje de tu palabra. Dispongo mi corazón, habla a mi vida y ayúdame a aceptar lo que tú hoy me enseñas. Ayúdame a guardar todas esas palabras en mi corazón y a ponerlas por obra. Gracias te doy. Ayuda a cada uno de mis hermanitos que también está escuchando este mensaje y habla a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, niños. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, niños, como les decía, hoy vamos a estar hablando acerca de la mansedumbre. Así que la mansedumbre, muchas personas la entienden como algo negativo, como algo de debilidad. Si una persona es mansa, es una persona sometida, es una persona que no le da lugar a la ira, es una persona calmada, que piensa bien las cosas y que le gusta hacer el bien. Por lo general le dicen que es una persona débil. Ay, él es débil porque él responde de manera educada, él responde conforme a la palabra de Dios. Él no obra en ira, él no se enoja contra nadie y no permite que la ira lo controle. Entonces las personas muchas veces ven eso como una debilidad. Pero déjenme decirles que la mansedumbre es tan importante que en la palabra se nos enseña que es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que para el Señor es muy importante que nosotros practiquemos esto de la mansedumbre. Recordemos, niños, que los frutos dan a conocer al creyente. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la Biblia que a través de los frutos, los demás y entre todos conocemos que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, un hijo de Dios muestra en sus frutos cada uno de estos frutos del Espíritu Santo como evidencia de que Dios está en él. Y el fruto del que hablamos hoy, que es la mansedumbre, no es la excepción. Niños, ¿qué es esto entonces de mansedumbre? ¿Por qué Dios le da tanta importancia a esto de la mansedumbre? Bueno, niños, la mansedumbre es la capacidad de controlar nuestras emociones y más que todo controlar el enojo y la ira. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de la ira y por qué es muy importante que nosotros no nos debemos llevar por la ira en las diferentes circunstancias. No importa en qué situación nos encontremos, la ira no nos puede dominar. Así que vamos a ver. La palabra de Dios dice en Romanos 12, vamos a leer, vamos a buscar la Biblia y vamos a leer. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, niños, nosotros no podemos darle lugar a la ira. Quien hace justicia a favor de nosotros es Dios. Amén. Dios es quien levanta nuestras cabezas. Dios es quien nos rescata.
Así que cuando hay una persona que nos tenga, digamos, que no le caigamos bien, es una persona que siempre busca hacernos la vida imposible, nosotros no debemos vengarnos, no debemos dejarnos llevar por la ira, sino pedirle al Señor que tome el control y sea Él quien nos ayude en esa situación. Lo que sí podemos hacer es consultarle a los adultos o, por ejemplo, si estamos en el colegio, a nuestros profesores acerca de la situación, comentarle acerca de la situación del problema que yo tenga y así ellos se encargan y poner todo en manos de Dios y no guardar rencor en nuestros corazones. Es muy importante que nosotros guardemos nuestros corazones de todas estas cosas. Y fíjense, ¿por qué debemos guardar nuestro corazón de la ira de todas estas cosas? Bueno, la palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:9 que el enojo reposa en el seno de los necios, de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Y dice en Proverbios 15:1 que la blanda respuesta quita la ira. Cuando nosotros sabemos contestamos bien ante esas personas que de pronto nos están gritando o diciendo malas palabras, dice la palabra de Dios que esta buena respuesta quita la ira, que ablanda ese furor. Y que cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira y respondemos también a esas personas con enojo, dice que eso promueve contiendas en Proverbios 15:18. Amén. Entonces eso lo que genera es que las otras personas se enojen más y el problema se acrecente en vez de disminuirse. Dice la palabra en Proverbios 15:8 que el que tarda en airarse apacigua la rencilla, es decir, el problema. Amén. Entonces fíjense lo importante que es nosotros refrenarnos y controlar nuestra ira. Amén. Y la palabra del Señor nos dice en Colosenses 3:8 que nosotros debemos dejar todas esas cosas, ira, enojo, malicia, palabras deshonestas de nuestra boca. Niños, cuando nosotros nos enojamos mucho y nos dejamos llevar por el enojo, practicamos todas estas cosas. Empiezan a hacer esa maldad en nuestros corazones y queremos vengarnos de esas personas. Y empezamos a decir palabras que no están bien. Nosotros debemos guardar nuestra boca. Amén. Y dice la palabra del Señor que estas cosas son malas, que debemos dejar la ira y desechar el enojo, porque esas cosas son malas, no le agradan a Dios. Amén. Entonces, niños, es muy importante que nosotros nos cuidemos de la ira, porque muchas veces cuando estamos airados tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos, como cuando nuestros papitos nos corrigen en algo y nos molesta que nos corrían, nos enojamos contra ellos, entonces les decimos cosas muy hirientes como no te quiero, no eres el mejor padre del mundo, no quiero ser tu hijo. Esas cosas luego hacen que nos sintamos mal, que nos arrepintamos. Y niños, en la palabra de Dios nos enseña que muchos hombres, hijos de Dios, que practicaron la mansedumbre y que tuvieron un buen resultado. Podemos ver a Moisés. Amén. Dice la palabra de Dios de que el pueblo constantemente murmuraba contra Dios y contra Moisés. Ustedes saben que Moisés, Dios le dio la tarea de llevar al pueblo de Israel, sacarlo de la tierra de Egipto para darle una tierra prometida que fluía leche y miel. Pero en medio de este camino y todas las dificultades que el pueblo de Israel atravesó durante su estancia en el desierto, todos estos transcursos que ellos atravesaron, ellos murmuraban contra Dios, se quejaban contra Dios y Dios les daba el alimento.
y Dios les daba el vestido, Dios les daba siempre para sostenerse. Y ellos se quejaban contra Dios y también se quejaban contra Moisés. E iban donde Moisés a ponerle las quejas. Entonces imagínense ustedes la frustración de Moisés. Moisés, ya estamos cansados de comer pan, ahora queremos carne. Moisés, ¿por qué? Dios permite que estemos en este desierto. Yo quiero regresar a Egipto, allá estábamos mejor. Y vemos el desagradecimiento que ellos tenían. Así muchas veces nosotros somos desagradecidos con Dios y desagradecidos con las personas que Dios pone, nuestros pastores, nuestros líderes, esas personas que nos enseñan la palabra de Dios. Y muchas veces nos quejamos contra ellos de las situaciones que pasamos. Y vemos que la actitud de Moisés siempre era clamar al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que él clamaba, acudía al Señor y le pedía dirección al Señor. Fíjense que Moisés no actuaba en ira y no iba contra el pueblo de Israel y decía, bueno, ahora ya los voy a dejar, defiéndanse ustedes solos. Ya no los voy a guiar ni les voy a enseñar la palabra de Dios, sino que él iba y oraba al Señor. Amén. Y vemos cómo Dios le daba la victoria a Moisés. Y en una ocasión, cuando se levantaron contra Moisés, vemos cómo Dios defendió a Moisés y les dio a entender a todo el pueblo que él lo había puesto como líder, como esa guianza que Dios había puesto para enseñarle al pueblo el camino que Dios trazaba para ellos, a dónde los quería llevar, cuál era la palabra de Dios que ellos debían cumplir. Amén. Entonces debemos aprender de este siervo de Dios, Moisés, que a pesar de estar en esta posición de liderazgo, era una persona mansa, que se controlaba y que dejaba que Dios fuera quien actuara. Así que niños, la invitación de hoy es a que nos calmemos, a que reflexionemos bien las cosas y no decidamos a lo mal, dejándonos llevar por la ira y por el enojo, y que todo lo dejemos en las manos de Dios, que seamos personas mansas. La palabra del Señor nos enseña de que Cristo fue manso. Fíjense todo lo que Cristo sufrió. Cristo sufrió muchos vituperios, muchas personas no creían en Él, lo señalaban, muchas personas lo juzgaban, e incluso llegaron a crucificarlo y sufrió mucho, pero siempre fíjense que en la palabra de Dios nos enseña que aún estando en la cruz, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún estando en esa cruz, Él deseaba que toda la humanidad se convirtiera al Señor. Así que niños, vamos a darle las gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús, por ese gran ejemplo, porque gracias a esa mansedumbre que tú tuviste, a ese amor tan grande que tuviste con la humanidad y conmigo, yo hoy puedo ser salvo y puedo conocer de tus caminos. Gracias te doy. Ayúdame a ser una persona mansa, una persona humilde de corazón, a controlar mi ira y a portarme bien, porque yo quiero tener ese fruto de tu Espíritu Santo como hijo tuyo que soy. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.